tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Vamos a estar hablando de las cosas que han pasado en la semana a propósito de lo que sucedió con la ley de reforma previsional, la violencia que vimos en el Congreso, este hecho que genera la necesidad de una reflexión importantísima de parte de la política argentina, de la dirigencia política argentina, y por supuesto los aspectos polémicos, controversiales que tienen esta mala ley, que es la ley de reforma previsional, que claramente perjudica en el primer tramo claramente a los jubilados. Está el intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, que ha presentado un recurso de amparo. Vamos a estar con el abogado del doctor Adrián Trócoli para hablar de aspectos técnicos. Está también en el Lombardi para hacer una evaluación política de lo que ha sucedido. Está llegando Julio Bárbaro para hacer un análisis de la situación política que se ha generado, porque acá tenemos dos aspectos: lo que son las medidas políticas, lo que se votó, que todo es motivo de análisis, crítica y demás, y después el ámbito de violencia que se ha generado en la República Argentina, que ya viene de hace tiempo y que tuvo una exacerbación absolutamente peligrosa en estos días. Y tuvo como una de sus víctimas a nuestro querido y admirado colega Julio Bazán, una persona extraordinaria. Es un privilegio conocerlo a Julio Bazán. Y por supuesto que él no fue el único, fueron otros colegas de otros medios de crónica de C5N agredidos, la televisión pública. El más duro, circunstancialmente, fue Julio Bazán. Y sobre esto hoy ocurrió algo increíble, mejor dicho, se dijo algo increíble, impactante, preocupante, inquietante en el Congreso. Lo dijo el diputado Leopoldo Moró y fue esto. Muy bien. Esto es lo que le sucedía a Julio Bazán en la tarde del lunes, algo que puso en riesgo su vida. Julio recibió 5 puntos en el cráneo y sufrió quemaduras con motivo de lo que le arrojaron en la cara. Hoy entonces se habló de ese tema en el Congreso y Leopoldo Moró dijo esto. Por supuesto que soy solidario con Bazán, pero Bazán es también víctima de la violencia institucional, que significa que su medio de comunicación fue uno de los que más alimentó durante años con sus zócalos esas manifestaciones que en las calles fueron generando un clima político de confrontación, presidente. Bazán no solamente ha sido víctima de un grupo de inadaptados, ha sido víctima del grupo en el que trabaja, que proclamó el periodismo de guerra. Eso también es violencia. El periodismo de guerra es una manifestación que también altera el proceso democrático. Bueno, es tremendo esto que dijo Leopoldo Moró. Según esto que dijo Leopoldo Moró, lo que le pasó a Bazán nos va a pasar a cada uno de nosotros los que trabajamos aquí. Y esto, por supuesto, que es una invitación a la barbarie. Porque quiero decir, además, ninguno de nosotros, ninguno de los que trabajamos aquí, hicimos periodismo de guerra. Hicimos periodismo. Y esto fue lo que molestó claramente al kirchnerismo. Porque esta es la realidad de lo que sucedió, de lo cual Moró, que alguna vez supo oponerse a cosas del kirchnerismo. Las crónicas hablan de su oposición a la 125, no habla. El kirchnerismo quiso destruir Clarín. Quiso que se silenciaran todas nuestras voces. Ese fue el objetivo único y exclusivo de la ley de medios. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
y también en parte de su ex esposo que la alentaba, tenía todo el derecho de criticarnos, de no estar de acuerdo, de ser duros con nosotros, no de destruirnos. Esto fue lo que buscó el gobierno. Lo buscó porque claramente le molestaba la crítica y la información que exponía las falencias, los errores y los hechos de corrupción del gobierno. Pero además lo hizo de una manera brutal, porque hay que recordar lo que pasó. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner utilizó todos los medios a su disposición para atacarnos. Fuimos muchos de nosotros perseguidos por la AFIP de Ricardo Echegaray. Fuimos muchos de nosotros atacados desde el esquicio oficial de 678, atacados, difamados, no criticados, difamados. Varios de nosotros tuvimos que sufrir juicios populares en la Plaza de Mayo, organizados por Eve de Bonafini y estimulados por el gobierno, en donde se nos trató directamente de delincuentes. Le pasó a Magdalena Ruiz Guiñazú, le pasó a Joaquín Morales Solá, le pasó a Jorge Lanata, me pasó a mí. Muchos de nosotros tuvimos que sufrir los escraches públicos que se hacían en muchos actos donde aparecían nuestras fotos. Recuerdo una particular de un acto en donde aparecían las fotos de varios de nosotros, de Jorge Lanata, de Morales Solá mía, tapados con un billete de $100. Esto fue estimulado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Recuerdo el episodio en el cual se puso nuestras fotos en la vereda del Congreso. Y ante esa foto, militantes de la Cámpora invitaban a la gente a escupirlas. Esto pasó durante el kirchnerismo. Esta violencia ocurrió durante el kirchnerismo y fue estimulada desde la presidencia de la Nación, que nos trató como si fuéramos delincuentes. Esto es lo que no dijo el diputado Moró. Esto fue lo que ocurrió, que además tuvo como víctimas a periodistas, a trabajadores, con aquella infamia de la supuesta condición de hijos mal apropiados de los hijos de la señora Ernestina Herrera de Noble. Una verdadera campaña. Devuelvan los nietos, que lo sufrieron trabajadores de TN y de Canal 13, para los cuales se hizo imposible estar en la calle. Esto es lo que pasó. Durante todos esos años hubo una orden de la presidenta de no permitir que ningún funcionario viniera aquí. Y como consecuencia se hizo riesgoso para los trabajadores, además del canal, trabajar en la calle. Esto ocurrió en el kirchnerismo, que tenía como objetivo destruir al periodismo crítico. El periodismo es un instrumento esencial para hacer a las sociedades más honestas y transparentes. Y si está algo claro, es que durante el kirchnerato no hubo ni honestidad en su cúpula, ni transparencia. Repudio profundamente lo dicho por Leopoldo Moró, que constituye una manifestación no solamente criticable, sino peligrosa, en el contexto de lo que significa la tolerancia a la pluralidad en la vida democrática. Muy bien, ingeniero Lomarri, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo evalúa usted todo lo que ha pasado esta semana política? ¿Cómo le evalúa el gobierno? Una gran preocupación y un resultado positivo. La gran preocupación es, saliendo del contexto del momento y mirando ya con una perspectiva histórica, desde el 83 a la fecha, nosotros no habíamos tenido un asalto a un poder del Estado. Acá hubo un asalto a un poder del Estado, un poder legislativo. Usted recién citaba a Leopoldo Moró, y repudio, me sumo a su repudio, a sus expresiones sobre Julio Bazán. La violencia es lo peor, pero sumemos otra cosa acá. Arrancar
el micrófono al presidente de la Cámara de Diputados, que fue lo que sucedió, usted sabe que arrancar el micrófono no es una metáfora muy complicada de entender que le estabas arrancando la voz al cuarto hombre en la estatura de poder de la Argentina. Usted sabe que el presidente de la Cámara de Diputados es un hombre muy importante en las instituciones de la Argentina. Y ese asalto fue un asalto sistemático, Nelson. Que estaban en perfecta coordinación lo que sucedía adentro de la Cámara con lo que sucedía afuera de la Cámara. Usted veía cómo durante la tarde, en particular del lunes, había grupos afuera de una violencia que no habíamos visto del 83 a la fecha, quizás con el asalto a la Tablada como única excepción, pero además como se pedían todos los malos recursos de la politiquería en el recinto para poder estirar la situación en el recinto, para poder generar más caos afuera. El estoicismo de la policía, el estoicismo. Yo digo, fue un intento muy claro de una conspiración para impedir el funcionamiento del poder del Estado. ¿Cuál es la buena? Esa yo digo la mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que triunfó la democracia, la república y el Parlamento funcionó. El Parlamento funcionó. Son cada vez menos y cuando se ven corridos del poder se vuelven cada vez más violentos. Porque el problema no eran los jubilados, el tema era el poder. Lo que se peleaba era el poder. Acá hay un tema, usted sabe, yo soy crítico de la ley, así que la critiqué. Acá hay dos puntos, la ley, de esto vamos a estar hablando después, y esto es lo que pasó, y lo que plantea hacia adelante, y por eso me interesaba su presencia. Esto exige, yo diría, un punto, es como un punto de inflexión, ¿no es cierto?, que exige un trabajo de pacificación de la dirigencia política toda, oficialista y opositora. ¿Cuánta conciencia hay de esto? Por lo menos vamos a empezar en el gobierno, a partir de lo que sucedió. Una enorme conciencia. Yo veo que se usaron, para la economía se usó la metáfora de los brotes verdes. Yo lo voy a tratar de usar para la política, ¿saben? Yo veo los brotes verdes dentro del peronismo. El peronismo, en la moderna democracia, la verdad que cada vez que ganó una elección a los 2 años, se le vuelve insoportable la idea de estar afuera del poder. E intenta el asalto al poder por distintas maneras. Yo veo un brote verde, y esto es una señal de optimismo, dentro que puede haber un peronismo democrático y renovado que por primera vez aspira a superar al que está en el gobierno en el éxito. Es decir, empiezo a ver una cuestión de que podría ser que le vaya bien al gobierno de Cambiemos y haya una oposición que quiera que le vaya mejor todavía al país. Y eso es lo que no quiere Cristina Fernández. Lo que quiere Cristina, usted fíjese que la presión que vimos es una presión en 2 direcciones. Es una presión al gobierno, por supuesto, pero la presión más fuerte es al interior del peronismo. No quiere un peronismo democrático que debata y conviva. No perdamos de vista si la ley... Después podemos entrar al tema de la ley. Pero también había un acuerdo de 23 gobernadores. No, por supuesto. Entonces había un acuerdo político y había habido un consenso. Eso está. La ley es un ajuste y por eso la hemos explicado. Pero la situación de Cristina Fernández, yo digo... ¿Usted entiende que hay una posibilidad nula de establecer algún tipo de diálogo con el kirchnerismo en cualquiera de sus vertientes? A mí me parece que yo prefiero hablar hoy del... Hay kirchnerismo. ¿Por qué no pensar que hay gente que defendió de buena fe esas ideas? Por supuesto, las hay. Por supuesto que las hay. Respetable. Y es muy respetable. Pero yo creo que ya lo ha controlado lo que yo llamo el lumpenkirchnerismo. El lumpenkirchnerismo es esto que vimos el otro día, utilizar a lo peor de la sociedad argentina. Porque, por supuesto que eran los barras bravas y algunos sectores de la otra izquierda, pero tenía una dirección política, había una coordinación perfecta. Yo espero que se lo vaya expulsando cada vez más del arco del peronismo y el peronismo intente de nuevo una salida para superarnos por ser mejor que nosotros. ¿Y sabe cómo cambiaría la Argentina si no necesitan para superarnos generar una crisis? ¿Cuán abierto está el presidente? Porque usted sabe que una de las tendencias que genera el poder a cualquiera es que se empieza hablando de diálogo. Néstor Kirchner alguna vez también habló de diálogo. Y después, con el transcurso del poder, solo se termina escuchando a los más afines. ¿Cuál es la apertura que hoy usted percibe, usted es un hombre de llegada al presidente por parte de él y de otros, de poder sentarse a generar una cultura de diálogo con aquellos que vayan y digan, señor presidente, creo que esto está mal, esto, aquello, sin que por eso tengan más o menos razón? ¿Cuán abierto está hoy
el gobierno para esto. Ayer estuvimos una hora hablando con el presidente, prácticamente a solas. Para mí siempre es un honor hablar con él. Y hablábamos de estos temas. Primero, de la humildad. El gobierno, la buena noticia es que el Parlamento funcionó y que no funcionó el asalto a las instituciones. Pero justamente comentábamos cómo saliendo de cualquier intención hegemónica o esas ideas que nos hicieron mal en la democracia, de tratar de tomar toda la escena de la política, de que haya una oposición responsable. Y me parece que en ese camino estamos muy bien. Ahora, como en los buenos momentos de la Argentina, Perón y Balbín se juntaron y dejaron afuera a lo que era el fin de la dictadura militar. Alfonsín y Cafiero dijeron en Semana Santa, un ejemplo también, con los carapintadas no hay lugar. Yo creo que el gran acuerdo de la Argentina es con los violentos no hay lugar, porque la violencia política, Nelson, usted y yo sabemos que con la violencia política no puede pasar nada bueno. Le hago este comentario y ya termino. Y le doy un pequeño ejemplo mundial. Violentos hay en todos lados. Los globalofóbicos en Alemania existen. Existen grupos anarquistas demenciales, pero no tienen ningún apoyo de un bloque político en el Parlamento. Acá la novedad es que el kirchnerismo articula con ellos. Bien, comentario final, ¿no? Veo sí algún germen en algún sector del oficialismo de enojo con la crítica. Lo vivimos algunos periodistas y lo veo otra cosa. Digo, espero que sea solamente un germen. Sería lo peor que le pudiera pasar al gobierno, que creyera que la victoria que obtuvo, contundente, clara, indiscutible, de octubre, le da derecho a todo. Eso lo hacía el kirchnerismo. Eso estoy muy de acuerdo con usted. Nosotros tenemos que ver en cada crítica honesta, en la honestidad intelectual, en que usted arranca una posición y yo arranco de otra. Y capaz que llegamos a una que no es ni la suya ni la mía, pero es mejor para los dos. Me parece que eso es parte de lo mejor que nos pasa como gobierno. Pero hay otra cosa. Y yo rescato una cuestión para mí impresionante del presidente. Y lo quiero decir porque lo pienso con toda convicción. Nosotros podríamos haber ganado, como se ganó muy bien las elecciones de mediano término, y estar en este momento sin poner un periodo de reformas importante. Podríamos postergar las reformas. ¿Qué íbamos a esperar? Seguirnos endeudando. Y voy a ser claro, teníamos que esperar que pasara la tragedia del submarino para ver que no teníamos política de defensa. Por eso no esperemos que es otro cambio. Se lo digo. Sin duda que esto es así. Pero sí creo que hay en algunos sectores, si no existe, trasuntan o transmiten soberbia. Se lo doy como un aporte, porque necesitamos, como necesitábamos con el otro gobierno, a un gobierno que le vaya bien. Lo tomo. El baño de humildad es permanente. Felicidades, no lo veo, doctor. Gracias, ingeniero Lombardi, muy amable. Me voy a la mesa. Ya está el intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, el doctor Trócoli. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, ustedes ya San Martín presentó un recurso de amparo, ¿no es cierto? Sí, así es. Los jubilados no tienen quien los represente. En San Martín he decidido acompañarlos en esta presentación, representarlos. Los jubilados no tienen poder de lobby para cambiar una ley y hemos presentado un amparo, una medida cautelar. Entendemos que hay violación de un principio que contempla el sistema de seguridad social en la Argentina, que es el principio de progresividad, y además se lesionan derechos adquiridos, una ley que además quiere aplicarse de manera retroactiva. Claramente es una medida injusta que pretendemos que la justicia pueda revisar y evitar su aplicación. Doctor Trócoli, ¿cómo le va? Buenas. Hay toda una especulación en cuanto al margen de esta presentación de lo judiciable de esta ley. ¿Ustedes lo ven así? ¿Ven aspectos que van a generar presentación de juicios? Algunos hablan de avalancha de juicios, o por lo menos una cantidad de juicios que le darán entidad como para tener no solamente cautelares, sino algún fallo que llegue a la Corte. Primero, esto lo va a decir la Corte. Hoy hay una crítica fuerte sobre el juez de primera instancia que ha decidido acumular todos los expedientes. Hay, creo que 3 expedientes. No sé si el suyo es el primero, el que encabezará o no. Hay un fuerte tema de representatividad. Ustedes no sé si le van a dar la legitimación activa en castellano. Ustedes no pueden representar a los jubilados de todo el país. Sí. Hoy, esto de todas maneras, el defensor de la tercera edad por la Ciudad de Buenos Aires en principio había planteado, Eugenio Semino, que lo iba a hacer, así que esto en definitiva en algún punto la cuestión procesal se va a encarar. De todas maneras, el punto es que va a ser un fallo más bien político, va a llegar a la Corte Suprema y lo va a resolver la Corte. Exactamente. Esto no tiene otro análisis. No, por supuesto. Por eso queríamos hablar con alguien que ya había presentado casos más allá de lo que genere, ¿no es cierto?, las resoluciones judiciales. Demorará mucho tiempo, poco tiempo,
Y cuando sea, porque hubo voces muy importantes como la del doctor Daniel Samsay, que dijo que esta ley tenía vicios de inconstitucionalidad. A ver, ¿Esta es su impresión? Hay dos cuestiones que son fundamentales. Una que creo que se va a ganar en la justicia, que es menor respecto al problema de fondo, que es para los empleados públicos. Los empleados públicos en forma inmediata van a conseguir alguna garantía para seguir trabajando hasta los 70 años. Digo, es menor dentro del impacto a la sociedad. Para el Estado no es un detalle menor, porque le va a impedir renovar y deshacerse, si se quiere, por decirlo de una manera un poco fuerte, de gente que no quiere tener, pues esto es una política. A ver, Senado de la Nación acaba de terminar un programa de retiro voluntario, para que se retiren antes de la edad. Todo el Estado en general quiere reducir su planta, y una forma natural es, cuando llegaran a la edad jubilatoria, que se jubilaran. Claro. Pero la verdad es que hay un reconocimiento en este concepto de permitir seguir trabajando, que la jubilación no alcanza para vivir. Primer problema. Eso es un hecho que, en mi opinión, se va a ganar, y se va a ganar pronto, y va a generar un problema para el presupuesto del Estado. Primero. Segundo, respecto a los amparos que se presentaron, lo único para discutir, según mi punto de vista, es la progresividad de los derechos. Dudo que la Corte, por el análisis de muchísima jurisprudencia, ignoro cómo trataron, no tuve la oportunidad de ver los expedientes, sí puedo analizar que siguió la misma línea de todo el mismo debate. Nosotros en 3 semanas, un sábado, nos enteramos del proyecto. Lo vimos el sábado a la tarde. Claro. El martes estaba en tratamiento. Sí, sí. A la semana tenía una modificación por, en principio, la voz de Pichetto. Luego pasó al Senado, a diputados, sin debate alguno. Y agregando un poco a la cuestión política, que creo que no es mi métier, pero quería comentarte algo cuando te escuchaba recién. Creo que el oficialismo, en debate de diputados, en la comisión, colaboró mucho a generar un ambiente muy, muy difícil. La postura de Amadeo en particular fue: tenemos quórum, firmemos esto sin debate. Fue para cualquiera que hubiera querido debatir, fue algo fuerte. De todas maneras, no hubo debate. No, sin duda. ¿Le sorprendió que hubiera ocurrido eso, intendente, ya ese aspecto político? Sí, me parece que claramente el gobierno está equivocando el camino. Nelson, ya probamos en la Argentina acomodar cuentas fiscales sacándole la plata a los jubilados. No hay manera de imaginar que las cuentas fiscales del Estado se ordenen con jubilaciones que ganan 8.000, jubilados que ganan 8.000 pesos, y claramente lo que hay aquí es una reducción del haber jubilatorio cuando uno compara una manera de liquidar la que estaba vigente con la nueva fórmula que se quiere aplicar, y allí claramente lo que hay es una violación a un derecho adquirido. Los jubilados en la Argentina ya tienen un derecho consolidado, que es un haber jubilatorio, y ese haber jubilatorio nosotros estamos convencidos tiene que ser protegido y amparado por la justicia. Perdón, una ley de estas características... Ley no cambia sí, claramente. Una ley de estas características del sistema previsional en la Argentina no puede ser modificada de la noche a la mañana. Es una ley que requiere consensos más amplios, que requiere un debate más amplio. No había ningún apuro para, de un día para el otro o en 2 semanas, sancionar una ley que uno imagina tiene que sostenerse, sustentarse en el tiempo, para darle certidumbre y claridad a los derechos de, en este caso, además, un sector muy vulnerable. Sí, claro. Estamos de acuerdo en algo, hay una comparación. Esto es una modificación de una ley. La ley originaria se debatió durante casi 2 meses con presencia de expertos, de economistas, abogados, fueron secretarios de Seguridad Social, exsecretarios de Seguridad Social, y salió una ley con defectos, esto es claro, de hecho estuvo mal instrumentada después, pero salió lo mejor que pudo salir del Congreso. Esto, entre gallos y medianoche, claramente no. De todas maneras, no coincido con lo del derecho adquirido. Y creo que la justicia eso lo va a desestimar. Sí, con la regresión, porque efectivamente, al pagar tarde el aumento, porque lo que se ha hecho principalmente es dividir el aumento en 2, se está generando un perjuicio al jubilado. Esto es clarísimo. O sea, su impresión es que la Corte va a declarar, o si no, la inconstitucionalidad, digamos, estos vicios que son clave y perjudiciales para el jubilado. Mi impresión es que va a descartar el hecho del derecho adquirido. ¿No? El análisis de jurisprudencia del año 70 en adelante, no es algo que pasó en los últimos años. No va a entender que hay un derecho adquirido. La Corte ha dicho sistemáticamente que no hay derecho adquirido a mantener
un método de ajuste, una forma de movilidad. Y es más, ha dicho algo que suena feo, pero lo ha sostenido, aun cuando se cambie por un método menor, que no dé la misma garantía, que esto fue sostenido. Acá no hay colores políticos, digo, se refirió a una ley que impulsó Cavallo en su momento, digo, un peronismo, un sector del peronismo, y se mantuvo hasta 2007, previa a una presión muy fuerte de la Corte durante otro grupo, de otro gobierno peronista. No hay colores acá sobre las culpas. Esto viene con 30 años. Sí, claro, por supuesto. Ahora, la Corte en ese momento dijo que cuando se había instituido una forma no automática de movilidad, se había dado una menor garantía a una garantía constitucional. Se le instituía de una manera más pobre. Esto no era necesariamente inconstitucional, dijo. Qué dato, ¿eh? Entonces, el hecho de dar un sistema peor, no tan bueno, si se quiere, no sé cómo definirlo, no necesariamente lo hace inconstitucional. Lo hace una fea ley, pero no inconstitucional. No, nosotros creemos que viola el principio de progresividad, que claramente los jubilados en la Argentina tienen un derecho adquirido, que la fórmula modifica esa garantía y que realmente los jubilados necesitan que hoy la justicia frene la sanción de esta ley. Por otro lado, la verdad que no entendemos cuál es la motivación política del gobierno de apresurar una medida que, insisto, debería haberse discutido de otra manera y que a la hora de encontrar recursos buscó el camino más fácil, doctor. La verdad que ir con los sectores que menos tienen, ir a buscar recursos en un sector absolutamente vulnerable, porque no son solo los jubilados, también son los beneficiarios de la asignación universal. La verdad es que hay muchísimos otros sectores y habría seguramente muchísima más posibilidades de lograr una decisión mucho más equitativa a la hora de pensar quién tiene que hacerse cargo de este esfuerzo. Sí, me gustaría aclarar dos cosas. Gente de Cambiemos, de adentro, principalmente la Unión Cívica Radical, opina exactamente esto que opinamos todos cada vez que opinamos en voz alta, merecía un mejor tratamiento. Se excluyeron una enorme cantidad de temas. La ANSES tiene un pasivo salvaje respecto a sentencias incumplidas, mal cumplidas durante los últimos 10 años. Hay muchos aspectos de la economía de la ANSES que no se tocaron. Y es lamentable que se haya llegado a esto. De todas maneras, el objetivo es sencillo y el apuro era sencillo. Si esto salía en enero, entonces sí había un derecho adquirido al aumento de marzo y ese es el apuro del gobierno. Es un recorte duro para los jubilados. Intendente, muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Un placer. Perfecto. Otro de los temas de la semana, fuerte, una semana de una intensidad fenomenal, ¿no? La prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián de Sousa y el procesamiento de Ricardo Echegaray. Los tres, cada uno de ellos, embargados por 17.000 millones de pesos. Esto en relación con la defraudación al Estado de las empresas del grupo Índalo, sobre todo la petrolera Oil, al no pagar el impuesto de transferencia al combustible. Diputada Pablo Oliveto, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La pregunta, obviamente hay tantas a medida que va pasando el tiempo. ¿Ustedes creen que el nivel de evasión queda efectivamente, o de defraudación, este es el término que utiliza la justicia, queda en 8.000 millones de pesos o es más? No, es mucho más, porque 8.000 millones de pesos era por el concepto que tenía que ver con la retención del pago de combustibles de una sola empresa del grupo, que es Oil. Ahora, si uno mira que le debe aportes patronales a sus trabajadores, debe ingresos brutos en muchas de las provincias donde opera el grupo, la deuda es muy, pero muy superior. Entonces, lo que queda claro es que Cristóbal López se empoderó del dinero de los argentinos y con eso amplió su red de negocios. Terminó siendo de vinguero a productor de petróleo, a distribuidor de petróleo, a empresarios que manejaba el transporte en varias ciudades, tenía concesiones viales y finalmente los medios de comunicación. Diputada, hay varias cosas, por supuesto tantas para preguntar. Pasan las horas y la nota que se hizo ayer queda casi desactualizada, ¿no? Y hay un tema que además implica a mucha gente, hay 20.000 personas que trabajan allí, en los medios hay muchos colegas, gente que conocemos, trabajadores, técnicos y demás, con los cuales somos absolutamente solidarios y nos preocupamos.
¿Usted sabe qué va a pasar con ello? ¿Y usted tiene algún conocimiento en la causa de lo que está pasando con este grupo Seibo que aparentemente no termina de conformar al juez para hacerse cargo de lo que es Índalo? ¿Usted ha podido saber si lo de este grupo Seibo responde, en lo que cree el juez, a una maniobra de Cristóbal López para ver cómo de alguna manera zafa? El juez entiende, o de alguna manera está persuadido, que en realidad lo de Rosner es un concurso aparente, que no es un comprador genuino. Si uno mira el contrato y ve que lo compró por una cifra insignificante, creo que es 100 pesos, una cosa así, pero que después asume un pasivo que no está contabilizado porque no se acompaña al contrato todo la lista de activos y pasivos como para saber finalmente cuál es el valor de la empresa, nos da muchas dudas en relación a cómo se hizo esa transacción, tanto a nosotros como al juez. En relación a los empleados, entiendo que tanto el Estado, sin poner plata de los ciudadanos en las empresas, pero sí ocupándose de la realidad de los trabajadores, junto con el juez, que es en definitiva quien tiene adelante todo este proceso, tienen que buscar una salida, porque hay familias que están sufriendo y es importante que se den las dos cuestiones, ¿no? Que quien robó a los argentinos termine preso y que todos nosotros podamos recuperar lo que nos han robado, pero también que parte de ese dinero se le garantice a los trabajadores para que puedan cobrar sus salarios y estar tranquilos, sobre todo en estas fechas, ¿no? Diputada, por supuesto que tanto el caso López como el caso Báez remite automáticamente a la familia Kirchner, ¿no? Hay toda una especulación sobre Fabián de Sousa, si pudiera él acceder al régimen del arrepentido. ¿Tiene alguna información al respecto o conoce algo o supo algo durante esta investigación que le llevó 8 años? Si de Sousa estaría dispuesto a dar ese testimonio. Cuando nosotros analizamos los perfiles del grupo Indalo al momento de hacer la causa, con la doctora Carrió pensábamos cómo era cada uno de los personajes, ¿no? Lo teníamos a un Lázaro muy metido para adentro, con una fidelidad absoluta a su amigo que lo había sacado prácticamente de pobre. Lo teníamos a Cristóbal López como un empresario que, a partir de su relación con Kirchner, se volvieron socios y amplió su red de negocios, y lo teníamos a Fabián de Sousa como el joven que de alguna manera, hacedor, con determinadas características personales, que emprendía estas maniobras junto con Cristóbal López. Siempre pensamos que la juventud de Fabián de Sousa y las características que aquellos que lo conocieron hablan de él, daba a pensar que no se iba a comer la cárcel solo, porque dentro de una organización cada uno ocupa un rol, y no creo que el rol de la toma de decisiones en la adquisición de las empresas y en no pagarle al Estado, con absoluta connivencia del Estado, haya sido solo una decisión de Fabián de Sousa. Entonces él tendrá que ver qué lugar quiere ocupar en esta historia. Diputado Oliveto, la última, porque sabemos que tiene que ir al recinto, se está debatiendo el presupuesto, porque obviamente esta causa, usted corríjanos si esto es equivocado, no incluye todo el tema del juego. ¿Usted cree que ahí también habrá avance? Porque ahí también las sospechas de evasión y de otras cosas grises es mucho. Nosotros hemos hecho una denuncia con los diputados Ferraro, Carrió, Gorbea, en su momento, donde dábamos muchas pruebas sobre cómo las máquinas y el pago de premio estaba de alguna manera intervenido por la empresa Indalo. De hecho, se probó en la causa que quienes controlaban la operatoria también era una firma de Indalo. Hizo en ese momento, no sé si recuerda, un informe Majul. Sí, nosotros claro. la peleamos mucho en la justicia y el juez Canicova Corral nos cerró la causa en beneficio de Cristóbal López. Muy poco tiempo después salió un informe de la Auditoría General de la Nación donde dice taxativamente la defraudación que estaba sido llevada por la empresa Indalo en contra del Estado Nacional. Entonces, a veces la justicia llega tarde, llega mal, y a nosotros nos deja una sensación de impunidad absoluta. Diputado Oliveto, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muy amable.
Vamos a ir a la pausa, ya está Julio Bárbaro, con quien vamos a conversar a propósito de lo que representa como desafío el escenario político que queda planteado después de los terribles hechos de barbarie y violencia en que se vivieron en la Argentina el lunes. También va a estar el diputado nacional Daniel Filmus. Ya estamos. Uno de los dirigentes políticos que ha demostrado tener una capacidad de aprendizaje de tantas cosas, de sus errores también, es Julio Bárbaro. Por eso lo invitamos para escuchar, no para hacerle ninguna pregunta, para escuchar su reflexión acerca de esto que, después de lo que pasó esta semana, se plantea como una necesidad imprescindible de la política argentina. Un proceso de pacificación activa. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va? Bien, bien. Lo escucho. Hace el 6 de noviembre estuve con Santidad el Papa, me pregunta cómo lo vivo, le digo, me vuelven los 70, cuando yo era diputado nacional, 75, y la pregunta era, ¿usted es guerrillero o represor? Y yo era consciente de que los dos cambian, digo, que la sociedad no había heredado el abrazo Perón-Balbín, sino el odio. Aquello hace muchos años, pero en aquel momento teníamos el 5% de pobreza. Era otro mundo, la Argentina era otro país. Yo me acuerdo que los primeros caídos, esos que hoy vemos en todas las esquinas, lo vi en mi primer viaje a Nueva York, que todavía iba a Italia en aquella época y veía a los italianos con el pasacasé bajo el brazo, porque salían de la guerra. Todo eso que era lo bueno de nuestra sociedad, hoy, porque quizás lo más duro de esta semana fue el espejo que nos daba Chile, donde ese diálogo era la reivindicación de la política. Y ellos no la pasaron mucho peor o mejor que nosotros. La pregunta que uno se hace es ¿por qué no aprendemos? Porque el gobierno también tiene culpa. Yo participé de un encuentro en el Senado reivindicando el pacto de la Moncloa, trajimos a Ramón Tamame, estaba Federico Pinedo, la vicepresidenta escuchándonos, Wiener, era una cosa. Y a los 2 días, Durán Barba publicó en Perfil una nota diciendo que eso no servía. Entonces, hay dos concepciones. La del diálogo, aunque del otro lado haya 3. El diálogo es una actitud en la cual yo creo que no soy el único dueño de la verdad. Y a partir... Porque hubo un triunfo electoral. Ese triunfo electoral que tuvo el gobierno, que la ventaja que tiene, que es mejor que lo de antes, que son todas primeras minorías, no hay mayoría absoluta. Entonces una ventaja que vuelve la política. Pero después de ese triunfo electoral, esta semana, yo voy por la calle, yo me ligué a una depresión personal difícil, me costó entender qué me pasaba. Y me pasaba que veía un espejo en el cual el gobierno podía haber perdido, jugó al borde, jugó todo a una pulseada. Nos dejó un diciembre amargo. La mayoría de la gente siente que la idea del futuro le tambalea. Esa imagen de las piedras, de toda la escenografía, si había servicio, si había demencia, para que lleguemos a eso, tiene que haber falta de grandeza de los dos lados. De una va a haber más, sí. Hay un pedazo que creyó que solo ellos podían gobernar. Yo digo, no, yo creo que ganaron las elecciones, le corresponde apoyo a la democracia. Ahora, esa democracia también tuvo una cuota de soberbia exagerada. Y esa soberbia la vivimos tipo como yo, que no tenemos nada del otro lado. Digo, se apostó a la concepción oficialista, como si esa se impusiera para siempre. Cada uno que gobierna, el mejor fue Alfonsín, sin duda, el único que intentó. Después ya vino Menem, que creyó que fundaba un país, lo destruyó. Después vinieron los Kirchner. Digo, yo fui funcionario de Néstor 4 años. Hasta que
ya no era el imperialismo, sino era contra Clarín. Digo, esa cosa de el que opina distinto es mi enemigo. Sí. Ahora, todo eso que nos va pasando, Nelson, tiene la desgracia de que no aprendemos. Qué tremendo eso, ¿no? Porque es como cada uno de los humanos tenemos algo en lo que no mejoramos en la vida, ¿no? Eso que cargamos como... Y la Argentina como sociedad. Yo cuando hablaba con el Papa el otro día le decía, usted va a venir, y me miraba y me decía, va a haber unidad. Es imposible. Lo que él me plantea es esta sociedad. No es el Papa, digo, la vida nos regaló un Papa, que va a ser la persona más importante que tuvo la Argentina en mucho tiempo. Ahora, de ahí salieron una cantidad de anticatólicos. Digo, muchachos, sean ateos, pero respeten al que es creyente. No respetamos al creyente, no respetamos al que fue peronista, al que fue radical. No respetamos al otro, Nelson. Y eso es lo que lastima. Hoy hay liderazgos políticos para enfrentar el desafío de decir esto que usted dice, todos somos copartícipes de alguna parte de culpa. Yo reivindico algunas cosas que hizo Lilita Carrió. No, a veces me peleo con ella, pero la vi muy importante. La vi como diciendo, hasta acá. Reivindico cosas que hizo Pichetto. También, ¿no? Dijo, hay que cambiar. Son pocos esos liderazgos, porque en la Argentina tenemos un drama que es el desprecio a la política. La política es el único lugar desde el cual se piensa el futuro. La suma de las ambiciones y la codicia de los negocios no da un país, da una jungla. Y yo creo que el gobierno de Macri tiene personajes que son como la expresión del poder económico concentrado. Y eso destruye. Yo siempre digo, cada supermercado destruye cantidad de almacenes. Cada farmacéutica que avanza es una farmacia clase media que pasa a clase baja. Si todos los negocios son de cuatro vivos, la sociedad, esa sociedad que usted y yo conocimos, de una clase media digna, se va degradando. Y entonces salimos de un 5%. Siempre digo, y es doloroso, yo voté en el 83, 84, 800.000 cajas pan. Claro. Hoy estamos en 8 millones y no alcanza. Quiere decir que esa degradación de la sociedad, siempre digo lo mismo. Horacio Ferrer hizo un tango al Chiquilín de Bachín porque a nosotros, yo también iba ahí, nos asombraba que un chico pidiera en un restaurante. ¿De esto cuánto hace? 30 años, sí, 35. 40, sí. O sea, esa degradación, la vemos, la vivimos. Y la única salida es un encuentro nacional, un acuerdo. Digamos, puede ser que por ese camino choquemos igual, pero por el otro, por el de creer que yo soy el bien y el otro el mal, por ese chocamos siempre. Nos toca un turno a cada uno y cada turno degrada más la sociedad. Me parece que eso es lo que estamos viendo. A mí me duele la gente por la calle, porque los que me paran, ¿no? Y hasta antes de ayer, 3 chicos que me insultaron, porque yo... Digo, esa violencia no existía hace un mes. Eso es nuevo. Y eso lastima. No me lastima a mí, lastima a toda la sociedad. Que si usted dice Moró era mi gran amigo, no nos saludamos más. Nilda Guerrera, mi gran amiga, no nos saludamos más. Pero amigos de la difícil, con Nilda, no nos saludamos más. Alguien puso y me encontré con Mauricio Macri, lo digo siempre, en París hace muchos años, venía de Berlín y yo también, y los dos decíamos, qué grande, ¿no? Se cayó un muro con todo el dolor que había, porque ahí había, en serio, claro. Como había en Colombia. Sí. Esas pacificaciones son, digamos, como asombrosas, como Mandela, ¿no? O como ir de Lutenquín a Obama. Digo, acá parecería que esas pequeñas diferencias... No hay idea, porque no es que este odio está basado en profundas ideas. No. Creo que el socialismo es berreta y el liberalismo también es berreta. Veo debilidad conceptual de los dos lados. Julio Bárbaro, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Es importante escucharlo. Y es importante que los referentes políticos de los espacios que hoy tienen su cuota de poder lo escuchen. Ya volvemos.
Ya en el final y antes de la Navidad, la Argentina necesita imperiosamente comenzar un periodo de pacificación. Ese puntapié inicial lo debe dar la dirigencia política. Debe hacer un esfuerzo enorme. El diálogo político significa dialogar con los que piensan diferentes, los que se oponen, claramente. Eso lo aprendieron Perón y Balbín. Perón aprendió de la historia, aprendió de sus errores. Perón pasó de un peronista no hay nada mejor que otro peronista, de un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Balbín también aprendió de sus errores. El problema es que cuando se dieron cuenta de que habían cometido errores y debían encaminar, enfocar, dirigir un proceso distinto que simbolizó el abrazo de Perón-Balbín, se les acabó la vida. Uno le dijo al otro, nos pasamos 30 años en discusiones estúpidas, llenas de personalismos por querer el poder. No nos dimos cuenta que no teníamos futuro el uno sin el otro. Cuando se dieron cuenta, se les acabó la vida. Perón se murió a los 8 meses y se terminó. Este es el mensaje, la enseñanza que da la historia argentina. Desde 1810, la Argentina, que es la historia de un fracaso, asumámoslo, todos los que conocen la Argentina del mundo dicen, pero ¿cómo este país no es Canadá, no es Australia? ¿Y por qué es un fracaso? La Argentina es la historia de un fracaso, nació dividida, nació el 25 de mayo de 1810, en 1811 Saavedra y Moreno estaban peleados casi a muerte. Y así seguimos. Estamos repitiendo la historia. Entenderán esto las dirigencias políticas. El primero que lo debe entender es el gobierno, porque es el que tiene mayor responsabilidad. Decíamos lo mismo cuando gobernaba Cristina. El presidente debe relanzar un proceso de pacificación que significa dialogar con todos, menos con los violentos, claro, pero después con todos. Hay sectores muy opositores al gobierno que no son violentos. Esto es lo que se exige. Y por supuesto también de los otros. El kirchnerismo debe dejar de apoyar expresiones de violencia que conducen a la destrucción de la República. Este es el momento. Winston Churchill, que aprendió en su vida, gran estadista que tuvo muchos fracasos, produjo frases memorables, producto de esa experiencia. Una de ellas dice, la democracia es darle cuando menos por una vez la razón al otro. Es lo que necesita la Argentina. Ojalá el presidente y el resto de la dirigencia política tenga esa sabiduría. Cuando demuestren tenerla y lo implementen, la Argentina habrá cambiado. Feliz Nochebuena y Navidad para todos. Paz en la Argentina para todos. Muchas gracias. Lo que era diversión ya no